Jesucristo nos habla del reino como de una realidad espiritual, que no significa espiritualista, porque el reino de Dios que se cumple en el cielo, sin embargo, comienza aquí ya en la tierra. Tenemos que empezar a vivir el reino de Dios, un reino que se traduce en la paz, en la justicia, en la libertad, en la solidaridad. El reino de Dios significa que nosotros vivamos conforme la mente y la voluntad de Dios. No es la materialidad de los templos que conocemos, del templo de San Pablo, del templo de San Pedro, del templo de la catedral. El reino de Dios es una realidad por la cual nosotros como cristianos intentamos cumplir la voluntad de Dios, que Él reine en la tierra a través de nosotros. En este día, que es el día de la vida ascendente, que se juntan aquí para celebrar la Eucaristía y después compartir experiencias, este día de la vida ascendente, creo que el mensaje que se debe transmitir como reino de Dios, el mensaje que se debe transmitir este año, empujados por el Papa Francisco, es el mensaje de la esperanza para la vida ascendente, para la tercera y la cuarta edad, de la que también se habla ahora. Él habla que hay que dar signos de esperanza y habla de los presos, de los migrantes, de los jóvenes, etcétera, y dedica también un número a los mayores, un número que es muy pequeño, pero que dice dos realidades muy importantes. La primera, que hay que saber valorar, apreciar y aprovechar la sabiduría que da la experiencia, que dan los años. Y también dice una segunda idea en cómo ser signos de esperanza para los mayores. Esa segunda idea dice que es lo que él llama la alianza entre generaciones. No tiene que haber, diríamos, un encontronazo entre mayores y jóvenes. Ahora que parece que lo importante es ser joven, lo importante son los valores de los jóvenes. No, el Papa llama a la alianza entre generaciones, entre abuelos, padres y nietos. Una alianza, es decir, que vamos juntos, que no vamos enfrentados, que nadie sobra en la familia, que nadie sobra en la sociedad. Esto, ser signo de esperanza, sería poco si el Papa después no hablara de la vida eterna y dice que esta esperanza que vamos viviendo aquí en el mundo, con los mayores o con los migrantes o con los jóvenes, esta esperanza tiene una esperanza definitiva en el cielo, en la vida eterna. Y no nos cansemos nunca de hablar del cielo, porque cuando hablamos del cielo parece como que estamos hablando de cosas que no importan, de cosas que no interesan. ¿Qué será eso del cielo? ¿Quién se lo creerá? Y el Papa dice que cuando creemos en la vida eterna, la dignidad de las personas es absolutamente valorada y nadie se atreve a ir con ella. Mientras que en las sociedades donde no se cree en la vida eterna, en ese reino de Dios que culmina en el cielo, la dignidad de las personas es machacada. Cuando creemos en Dios y en la vida eterna que nos tiene preparada, el dolor y la muerte nos lleva a aceptarlo, diríamos, con confianza en ese Dios que nos ama, en ese Dios que nos quiere, en ese Dios que nos espera. Cuando no tenemos esa confianza en Dios que nos ama, nos quiere y nos espera, podemos llegar a la desesperación y podemos llegar al sufrimiento, porque esta vida se termina. Por lo tanto, la esperanza para todos, para jóvenes, para mayores, para presos, para migrantes, para todos, esa esperanza que comienza aquí en la tierra, culmina en el cielo. Un respeto a las personas mayores y a la ancianidad, que lo dice la Sagrada Escritura y también la tradición cristiana. Es más, para la Sagrada Escritura, los mayores son como más a tener en cuenta que otros miembros de la familia, por lo que aportan de sabiduría, por lo que aportan de capacidad para gobernar, por lo que aportan de capacidades adquiridas a lo largo de la vida. Y siempre en la Sagrada Escritura, las personas mayores son importantes, y en la tradición de la Iglesia también. Segundo, el documento dice que los mayores han perdido visibilidad. Lo que yo comentaba, ¿no? Que al final de la vida, como si fueran años no importantes, como si fueran años prescindibles, como si fueran años que no interesan. Porque ahora lo importante es ser joven, lo importante es mantenerse joven. Lo importante es quedarse en joven, con lo cual diríamos que se ha pasado pues a una dictadura, dice el documento, de la eterna juventud.
Ya envejecer no es bueno, envejecer es algo negativo, envejecer no merece la pena, solamente mantenerte en los 30 años. Y eso se traduce en el cuidado a veces obsesivo del cuerpo. En nuestra sociedad, donde va creciendo la cultura del descarte y la exclusión de las personas poco productivas, no siempre la riqueza de los años es entendida como la bendición de una larga vida, como un don, sino como una carga. En vez de ver que el paso de los años, que el paso de la vida es una gran riqueza, la sociedad lo considera como una carga. Pues porque se necesitan más cuidados sociales, porque se necesitan más cuidados sanitarios, y entonces el mayor se convierte en una carga para la sociedad. Una carga. Y ahí está, como decía el Papa Francisco, ya no es un don el envejecer, sino una carga pesada para la sociedad. Para la Iglesia no es así. Para la Iglesia, los mayores, que ese es el tema, los mayores en la Iglesia, para la Iglesia los mayores son un don que nos aportan toda la riqueza que han ido adquiriendo a lo largo de los años, a lo largo de la vida. Senectud es símbolo de sabiduría. El mayor es el que es sabio. Por eso en la Sagrada Escritura los mayores son tan importantes, porque los mayores son los que aportan la sabiduría. La última idea de este documento es que todos nos sintamos invitados a estimar y a valorar a las personas mayores, impulsando su actividad en la Iglesia. Esto es muy importante, impulsar la actividad de los mayores en la Iglesia. Los mayores sois importantes para la Iglesia en cuanto, por un lado, acompañáis, porque muchas personas mayores son catequistas, pertenecen al grupo de Cáritas, vienen a la liturgia, al mantenimiento digno de la parroquia, pero a la vez que aportáis, necesitáis también que se os acompañe. A veces no se da uno cuenta de que los mayores podéis aportar y aportáis muchísimo a las parroquias, pero mucho, 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 ¿no?